Bien, estamos con Jorge del Castillo, secretario general del partido aprista. Jorge, buenas noches, gracias por estar en redes y poder. Encantadísimo. En primer lugar, tu comentario sobre esta carta y este tema que ha aparecido hoy en uno de los diarios y que, bueno, sin duda, creo que merece una primera reflexión tuya. Mira, cuando nosotros entramos al gobierno, sin duda había una demanda de mayores recursos, etcétera, ¿no? Entonces, trazamos una estrategia de conversar con las empresas y de tomar acuerdos que se convirtieron en el aporte voluntario, ¿no? Obviamente, yo te diría que el 99% de las empresas apoyaron. Esto constituía el 3.75% de utilidades después de impuestos. Y fue un fondo exitoso, dio 2.500 millones de dólares en 5 años y permitió muchas obras, pero no pasando por el aro de licitaciones y cosas públicas, sino era un fondo privado que lo administraba la comunidad y la empresa, ¿no? Y la autoridad local, llámese alcalde, presidente regional. Mucho éxito, muchas obras, ninguna denuncia de corrupción, ni ninguna obra medio cero. ¿Se necesitó confiscar, se necesitó tomar acciones de las empresas, porcentajes de las comunidades? No, conversamos con las empresas, discutimos, hubo alternativas y llegamos a un acuerdo. Finalmente llegó el gobierno y derogó el aporte voluntario, lo dejó sin efecto para crear el gravamen minero, el gravamen especial de minería, que fue un chasco realmente, porque no solamente le ha quitado recursos a los municipios y regiones, sino también finalmente fracasó, ¿no? Fracasó absolutamente. Ofrecieron 3.000 millones de dólares, nunca ni se acercaron a un tercio de esa cantidad. Ahora estamos sorprendidos con esta propuesta, porque esta es otra cosa, ¿no? Esto es pretender coactar a empresas. Están diciendo que vengan el CEO de la empresa que vive, no sé, en cualquier parte del mundo, no sé si eso sea posible que lo logren, para, de forma coercitiva, en una jornada de unas pocas horas, tomar un acuerdo para que ellos cedan sus acciones a las comunidades. Pero el gobierno dice que esto ocurre porque hay una falta de confianza y una baja de precios, y eso se resuelve entregando acciones a las comunidades. No creo que sea una buena solución. Primero, el precio no se va a resolver de esa manera. Segundo, aquí podemos tener un choque de constitucionalidad, porque las empresas, de acuerdo con la Constitución, tienen derecho a la estabilidad jurídica. Estoy seguro que estas empresas tienen contrato de estabilidad jurídica y tributaria. Justamente por eso se hizo el aporte voluntario, para no alterar un Estado de Derecho, ¿no? Porque esto va a generar una desconfianza absoluta. Pues. O sea, lo único que van a hacer, no sé si logren finalmente conquistar unas cuantas acciones por las comunidades, pero al final las comunidades van a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque nadie va a hacer inversiones en estas condiciones de inseguridad jurídica. Si firman un contrato de concesión con el Estado de Perú y a medio camino le dice, oye, tú le tienes que dar tantas acciones a esta comunidad o tanta plata a esta allá de fuerza, por coacción, pues simplemente ese inversionista se retira y se va. ¿No da la impresión de que esto es una suerte de trofeo electoral del presidente de la República y su equipo, justamente porque estamos teniendo una campaña? Pero una campaña que ellos no tienen ninguna posibilidad, ¿no? Por lo mismo. Entonces es un manotazo de ahogado poco serio, diría yo, ¿no? Porque si ustedes me hubieran dicho que este es un tema que se ha discutido, que se ha conversado, que ha habido 10 talleres en las provincias, se ha escuchado en los partidos políticos, se ha discutido por lo menos en el Congreso, o hay una discusión académica en la universidad, tal cual, pero no, nada. Esta es una carta bajo la manga. Es la verdad, sí, bajo la manga acá está, ¿no? Entonces, no me parece bien, yo creo que es un error. La señora ministra de Energía y Minas, que es una abogada muy correcta y conocedora del sector, creo que debe estar pensando mucho en el error que la han inducido a perpetrar, ¿no? Y yo no creo, sinceramente, que sea tan fácil que las empresas acepten un mecanismo de esta naturaleza. No está bien, porque es muy importante para un país tener estabilidad jurídica, estabilidad económica, estabilidad social y política, ¿no? Si una pata de la mesa falla, las demás van a fallar igual.
Y con esto lo único que van a generar es una actitud reactiva de los inversionistas, no solamente mineros, ¿eh? Sino cualquier inversionista va a decir, bueno, entonces... Mañana pueden pedir lo mismo a cualquiera de nosotros. Regresa a la comunidad industrial. ¿Qué es lo que está en el fondo, no? Y da la impresión que hubiera pues una especie de fantasmas alrededor del presidente de la República con sus ideas, de repente, no sé si de la gran transformación, pero su pasado, pues su ideología velasquista, que quieren regresar o que, digamos, quieren cumplir lo que no han hecho en 4 años, quieren resolverlo vía este tipo de acciones en los últimos meses. Fíjese, Alfonso, todo se puede hacer, pero conversando. Estas leyes sorpresas, ¿no? Estas cosas compulsivas, no son viables. Yo no veo una cosa que tú digas, oye, por producto de una negociación, comparte tus utilidades con tal o cual, pero darle acciones es salir en otro costal, ¿eh? Es una cosa muy extraña, esto, ¿no? ¿cómo se va a tomar en otros lugares, ¿no? No me parece, y no es que esté yo en contra per se de una modalidad de ese tipo de otra, de participación, sino, en este caso, la forma es el fondo, porque aquí hay una imposición. O sea, oiga, usted está citado para dentro de tantos días, ¿no? 3, 4 de septiembre, y acá usted me firma y se va. Sí, porque el programa es interesantísimo, ¿no? Acuerdas, firmas, entregas, aceptan y se terminó todo. Y ahora ya perdiste un grupo de acciones que los has entregado a las comunidades. ¿Y qué pasa si una empresa no acepta? ¿Cuál es el castigo? ¿Qué pasa? ¿La SUNAT? ¿Cuál es el castigo? Claro, es un tema bien delicado. Bien delicado. Mira, yo digo, si con la SUNAT había dudas porque había una profesional de parentesco, aunque mucha gente dice que es una persona seria y competente, pero ahora que salió sin exposición de causa, las dudas crecen todavía. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces... ¿Pero tú tienes suspicacias sobre la salida de la señora Tania Quispe? Yo he escuchado una versión, pero no tengo ninguna confirmación. Preferiría no aventurar Porque lo que sí sabemos es de que ella va a viajar o que tiene un cargo ya en el extranjero, ¿no? Sí, entiendo que está en el BID o que va a ir al BID. Suerte por ella, está muy bien, pero es bien raro irse de un gobierno cuando faltan 11 meses, ¿no? Para una persona que ha estado los 4 años y que tiene una relación de parentesco con la esposa del presidente. Y es bien raro irse señalando, como ella lo ha hecho, que todo está tan bien, pero tan bien como nunca ha estado. La pregunta es, si está tan bien, ¿por qué te vas? ¿Por qué no te quedas para terminar justamente esa obra, no? Yo he escuchado versiones que ella podría estar sufriendo coacciones para tomar determinadas decisiones de orden político y que ha preferido no aceptarlas porque sabe cuáles son las consecuencias de eso. ¿Y esas coacciones tienen que ver con cosas como esta? ¿Tienen que ver con cosas que tienen que ver con información relacionada a los manejos tributarios de la pareja presidencial o qué? Y de políticos determinados. Total, la DINI nos sigue espiando. ¿Cómo? A ver, y ya para pasar a nuestro segundo tema, ¿no? La motivación de la reunión de los partidos, una de las motivaciones, porque la motivación principal es, vamos a elevar el nivel de la política peruana, ¿no? Aquí se había reducido el tema a nivel ya del chisme de farándula, ¿no? Realmente ofendiendo el honor de personas. No, para eso no estamos la gente seria que está en política. Y además hay que distinguir los políticos de los politiqueros, ¿no? El politiquero es el que entra porque compró su curul, porque está pensando en hacer un negocio de cómo recupera su inversión, entre comillas, usa métodos de comunicación procaz, insultante, agraviante, no propone cosas serias. Ese es el politiquero. El hombre de Estado, el político, la mujer, son gente que ha estudiado, que tiene una vocación, que tiene una entrega permanente, que es una labor de sacrificio. Hacer política no es fácil. Mucha gente se ha metido en la política sacrificando familia, recursos, etc. Entonces, ese es el primer objetivo. Pero dentro de esto, hicimos un llamado, vamos a garantizarle al país, o queremos pedir como los partidos políticos firmaron todos, inclusive el partido de gobierno, firmaron todos, vamos a hacer un llamado para que las elecciones sean limpias y transparentes. Pero alguien amenaza a las elecciones, yo no creo que a la vieja usanza del golpe o romper ánforas funcione, así no es. ¿Cómo es? Por ejemplo,
Si hay un equipo de interceptación telefónica en el Perú, que lo hay, sabemos que hay una compra extraña, ya está probado que existe, que intercepta 5.000 teléfonos simultáneamente. ¿Quién lo maneja? ¿Dónde está? Dijeron que era comprado para la policía, el jefe de la policía ha dicho que no recibió nada. Entonces, acá hay un manejo sin ningún control democrático, ningún control fiscal, ningún control judicial, como manda la Constitución. La Policía Nacional tiene un grupo de constelación que hace interceptaciones legales con autorización de juez y vigilancia fiscal. Esto no lo vigila nadie. Entonces, ¿y qué importancia tiene eso? Me dirá, ¿cómo va a cambiar eso un resultado de una votación? Dígame, el famoso audio que le sacaron a la doctora Lourdes Flores, ¿no cree que cambió el resultado de la votación? Absolutamente. Ahí está. Sería alcaldesa de Lima y sería otra la realidad. El mejor ejemplo de cómo una maniobra grotesca, de muy mala fe, ¿no?, fue introducida en la televisión de manera irresponsable por un hecho delincuencial anterior, que es interceptar o chuponear, como decimos en el Perú, llamadas telefónicas. Entonces, lo que estás señalando, Jorge, es que podríamos estar ante el riesgo real de que se estén dando este tipo de maniobras vedadas y que podríamos estar entonces asistiendo a una situación realmente grave en la campaña. Bueno, ha pasado, hace no mucho tiempo, no estamos hablando del siglo anterior, ¿eh? Estamos hablando de una elección municipal de hace pocos años, donde Lourdes Flores sufrió las consecuencias de un delito, ¿no?, en su perjuicio. Entonces, esas máquinas siguen sueltas. Es más, han comprado más máquinas después de eso. Entonces, no solamente es el seguimiento, el reglaje, sino también es la interceptación. Entonces, vamos a ir, sí, Jorge, a una pausa comercial y regresamos, porque yo creo que hay también una gran responsabilidad de parte de los partidos políticos. Y esa es un poco la que no hay que, digamos, soslayar y que vale la pena comentar. Y la que queremos asumir. Muy bien, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con más en Redes y Poder.